¿Qué haría usted si su propio hijo intentara internarlo en un asilo de ancianos? ¿Aceptarlo en silencio o defenderse? Nunca pensé que a los 71 años me encontraría en una encrucijada así. Sus palabras aún resonaban en mis oídos. Todo eso de hablar de, por mi bien y, cuidado profesional, me sonaba a condena, no a solución. Apreté con fuerza la tarjeta bancaria que tenía en la mano. En esa cuenta estaban los ahorros de toda mi vida, 1,2 millones de dólares en acciones. Tal vez finalmente llegó el momento de tomar una verdadera decisión por mí. Me senté en la vieja silla de mimbre de la sala de estar, mirando a mi hijo Mike caminar de un lado a otro frente a mí. Mamá, ya hice los arreglos. Hay una residencia para personas mayores en Ohio con excelentes servicios, cuidadores profesionales, actividades recreativas, todo lo que puedas necesitar. Había una firmeza definitiva en su voz, del tipo que no dejaba lugar a la negociación. ¿Vives solo en esta casa tan grande? ¿Y si pasa algo? No estamos para ayudarte. No respondí de inmediato. Mi mirada se desvió hacia él, por la ventana, hacia el pequeño jardín donde Dan y yo habíamos pasado los últimos 40 años de nuestra vida juntos. Desde que Dan falleció hace 3 años, he cuidado esas flores por mi cuenta, casi como si él todavía estuviera aquí, cuidándolas conmigo. Mike, me siento bien. No creo que necesite ir a una residencia de ancianos. Mi voz sonaba tranquila, pero estaba claro que Mike no estaba de acuerdo. Mamá, tienes 71 años. Tu memoria ya no es la de antes. Casi se te olvida apagar el gas la semana pasada. Eso fue solo un desliz, dije, intentando defenderme, aunque sabía que no estaba del todo equivocado. Últimamente, se me olvidaban cosas pequeñas, como citas o mi medicación. Pero eso no significaba que estuviera lista para que me guardaran y me la entregaran a desconocidos. Mamá, deja de ser tan terca. Annie y yo lo hablamos. Es la mejor decisión. Él crió a su esposa y mi corazón se hundió. Sabía que Annie nunca se había sentido cómoda viviendo bajo el mismo techo. Era educada, sí, pero siempre mantenía cierta distancia, una especie de cortesía forzada que no podía ignorar. Te llevaré mañana por la mañana para que veas el lugar. Si se ve bien, puedes mudarte la semana que viene. Sus palabras me hicieron dar vueltas la cabeza. ¿La próxima semana? No estaba listo. Mike, ¿podemos pensarlo un poco más? No hay nada que pensar. Ya está decidido. Se giró hacia la cocina. Te prepararé la cena. Intenta descansar un poco, saldremos a primera hora de la mañana. Me senté solo en la sala de estar, incapaz de describir la pesadez en mi pecho. Dan solía decir, cuando envejecemos, perdemos el control de nuestras propias vidas. Yo siempre respondía, tenemos ahorros. No seremos una carga. Pero ahora me di cuenta, tener dinero y tener dignidad eran dos cosas muy diferentes. Esa noche, di vueltas en la cama y no vi ningún sueño a la vista. No dejaba de pensar en nuestras cuentas de inversión, en la cartera de valores que Dan y yo habíamos construido a lo largo de nuestra vida. No la había tocado desde su fallecimiento. Para mí, ese dinero era sagrado, un eco de nuestros años compartidos. Pero tal vez ahora era el momento de que ese dinero finalmente sirviera para algo. A las 3 de la mañana, me levanté silenciosamente de la cama y me dirigí al estudio. El duro resplandor azul de la pantalla de la computadora atravesó la oscuridad como una espada. Inicié sesión en mi cuenta de corretaje. Ahí estaba, esa asombrosa cifra, 1,2 millones de dólares. La mayor parte de ese dinero provino de décadas de vida frugal con Dan. Invertimos en la bolsa desde el principio y, con los años, se convirtió en un fondo considerable. Mike sabía que tenía dinero ahorrado. Lo había insinuado más de una vez, intentando sonsacar detalles. Pero yo siempre le quitaba importancia, dándole una cifra vaga con indiferencia y quitándole 2 ceros a propósito. Después de eso, nunca pareció demasiado interesado. Para mí, ese dinero siempre había sido nuestra red de seguridad, mi escudo para los años venideros. Pero ahora estaba empezando a cuestionarme qué significaba realmente. Si me iban a tratar como una carga,
si me iban a enviar como una obligación. Entonces, ¿por qué no debería usar ese dinero para finalmente vivir para mí? Abrí un sitio web de viajes y comencé a buscar tours. Nunca había viajado lejos. El mundo más allá de mi patio trasero siempre me pareció un misterio. Dan solía decir que quería ver más, experimentar algo puro, como Islandia. Siempre dijimos que nos iríamos después de jubilarnos. Cuando tuviéramos tiempo. Cuando nos sintiéramos mejor. Seguimos esperando. Y entonces, el tiempo se acabó. Dan dejó este mundo con ese sueño aún sellado en su pecho. Ahora era mi turno. ¿Yo también iba a seguir esperando? Mis dedos permanecieron sobre el teclado por un largo rato antes de cerrar finalmente el navegador. Necesitaba un plan mejor. A la mañana siguiente, Mickey apareció para llevarme a recorrer las instalaciones para personas mayores. Estaba en las afueras de la ciudad, tranquilo, verde, el aire fresco y limpio. Señora Stan, nuestras instalaciones son de primera. Contamos con personal médico disponible las 24 horas, dijo la directora radiante mientras me guiaba por el lugar. Esta es la sala de recreación, los residentes vienen aquí a jugar ajedrez, ver televisión y socializar. Este es el comedor. Las comidas las prepara un nutricionista certificado. Y esta sería tu habitación, no muy grande, pero acogedora. Miré alrededor del espacio de 20 metros cuadrados y sentí que algo se apretaba en mi pecho. De una espaciosa casa de más de 1000 pies cuadrados a esto. ¿Así sería el resto de mi vida? ¿Qué opinas al respecto, mamá? Preguntó Mickey, mirándome. Es agradable, mentí, forzando un asentimiento. Genial. Mañana vendré a firmar el papeleo, dijo, con aire complacido. De regreso a casa, el peso en mi pecho solo se hizo más pesado. ¿Y esa idea de medianoche? Ya no era solo un pensamiento pasajero. Empezaba a aparecer una salida. Justo cuando me sentía completamente perdido sobre mi futuro, un encuentro inesperado lo cambió todo. Esa tarde, salí a caminar por el pequeño jardín de abajo, esperando que el aire fresco me ayudara a despejar la cabeza. «Susie, ¿de verdad eres tú?» Una suave voz masculina me llamó desde detrás de mí. Me giré y vi a un hombre con una camisa azul pálido y el cabello bien peinado. El tiempo había marcado su rostro, pero aún conservaba un rastro de la elegancia que debió de tener en su juventud. «¿Te conozco?», pregunté. La familiaridad en su rostro despertó algo en mi memoria. «Soy Chandler. Vivía enfrente de ti». Y así, de repente, todo volvió a mí. «¿Chandler? Dios mío. Eres tú». Había sido nuestro vecino años atrás, antes de que demolieran el barrio y todos se dispersaran. Había pasado más de una década desde la última vez que nos vimos. «No puedo creer que te acuerdes de mí», dijo, con los ojos iluminados de genuina alegría. «Me acabo de mudar a este complejo. Nunca imaginé encontrarme con un viejo amigo». Nos sentamos juntos en el mirador del jardín y nos pusimos al día. Me enteré de que la esposa de Chandler también había fallecido hacía 3 años y, al igual que yo, había estado viviendo solo desde entonces. Sus hijos vivían fuera del estado y rara vez lo visitaban. «Te sientes solo, ¿sabes? Estar en una casa vacía ya no significa gran cosa», dijo en voz baja. Asentí, comprendiendo profundamente. Dan también se fue hace 3 años. «Y ahora mi hijo quiere internarme en una residencia de ancianos», dije, sin poder ocultar la amargura en mi voz. «¿Un asilo de ancianos? ¿Por qué haría eso?» Chandler parecía realmente sorprendido. «Dice que es por mi bien, pero ambos sabemos lo que eso significa». «Soy una molestia», dije, forzando una risa seca. «Estos niños», suspiró Chandler, «no entienden lo que necesitamos a nuestra edad». «Lo que necesitamos no es atención médica de alta gama», continuó, sino comprensión. «Es compañía». Hablamos durante horas, recordando el pasado, reflexionando sobre nuestras vidas actuales, nuestros hijos, el dolor de la soledad. Chandler hablaba con mucha paciencia, con palabras mesuradas y amables. Sobre todo,
comprendía perfectamente cómo me sentía. Entonces, Susie, ¿tienes algún plan? Preguntó, suavemente. ¿Qué planes tengo? Respondí encogiéndome de hombros. Supongo que haré lo que decida Mike. Hizo una pausa por un momento, como si estuviera sopesando sus siguientes palabras. Bueno. He estado pensando en viajar. En ver más mundo. Pero ir solo me intimida un poco, dijo lentamente. Si alguna vez lo has pensado también, tal vez podríamos ir juntos. La idea despertó algo dentro de mí. ¿Por qué no? ¿Hablas en serio? Pregunté con cautela. Absolutamente, dijo Chandler con la mirada fija. Llevo mucho tiempo pensándolo. La vida no siempre se trata de hacer lo que quieren los demás. En algún momento, tienes que vivir para ti mismo. Esa frase me golpeó directo en el pecho. Había dedicado toda mi vida a dar, a mi esposo y a mi hijo. ¿No era hora de que me diera algo a cambio? ¿A dónde iríamos? Pregunté, sorprendiéndome con la pregunta. Me gustaría ir lejos. ¿Tienes algún sitio en mente? Preguntó, con los ojos llenos de algo que hacía tiempo que no veía, esperanza. Dan y yo siempre hablábamos de ir a Islandia, dije con la voz entrecortada. Pero lo posponíamos. Esperando el momento adecuado, la salud adecuada, todo lo necesario. Entonces dejemos de esperar, dijo Chandler, tomándome la mano. La vida es corta, y ya hemos esperado bastante. Esa noche, regresé a casa con una oleada de energía que no había sentido en años. Abrí nuevamente mi computadora portátil, pero esta vez no estaba soñando despierto. Estaba haciendo planes. Durante los siguientes días, seguí los planes de Mike en la superficie, pero, a puertas cerradas, me estaba preparando silenciosamente para los míos. Comencé a organizar todos mis documentos esenciales, licencia de conducir, tarjetas bancarias, documentación de mis cuentas de inversión. Incluso compré un teléfono nuevo, uno que usaría exclusivamente para mantenerme en contacto con Chandler y coordinar nuestros planes de viaje. Chandler, lo he investigado, hay bastantes grupos de turistas que van a Islandia ahora mismo. Podríamos elegir uno con un ritmo más tranquilo, dije durante una de nuestras llamadas nocturnas. La verdad es que creo que deberíamos saltarnos las visitas guiadas. Vayamos por nuestra cuenta, respondió Chandler. Su sugerencia me hizo reflexionar. ¿Crees que podríamos lograrlo a nuestra edad? ¿No sería demasiado agotador? Para nada. Nos tomaremos nuestro tiempo, sin horarios ni presiones. Vamos a donde queramos, cuando queramos. Eso es lo bueno. Algo en su forma de decirlo me hizo sentir más ligero. Tenía razón. Éramos demasiado viejos para que nos llevaran por el camino de alguien más. Se suponía que esto era libertad, no otra jaula. ¿Y el costo? Pregunté vacilante. Susie, no te preocupes. Tengo algunos ahorros. Es más que suficiente para los dos. Sus palabras me reconfortaron, pero ya lo había decidido. Este viaje, este sueño, yo lo financiaría. Al fin y al cabo, tenía los medios. Me gustaría cubrir los gastos yo mismo, le dije. No es justo. Deberíamos dividirlo. Chandler, dije con dulzura, la verdad es que tengo bastante ahorrado. Digamos que esto es mi pequeña rebelión. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. ¿Estás seguro? Preguntó. Estoy seguro. Muy seguro. Dan siempre quiso viajar. Pero siempre dijimos que esperaríamos a tener más tiempo, más dinero, mejor salud. Y luego se fue, y la espera nunca terminó. Quiero llevarme ese sueño conmigo ahora. Quiero compartirlo contigo. Chandler se quedó en silencio por un momento. De acuerdo, dijo finalmente. Lo acepto. Pero solo si me prometes la cantidad completa. Quiero llevar la cuenta para poder pagarte más adelante. No tienes que devolverme el dinero. Tener a alguien con quien viajar significa más para mí que cualquier cantidad de dinero. Elegimos una fecha de salida,
el día antes de que Mike planeara mudarme al hogar de ancianos. Nos daría la ventana perfecta. Comencé el proceso de liquidar silenciosamente mis cuentas de inversión. Una tarde, mientras Mike estaba trabajando, me senté con una taza de té y examiné mi carpeta de trabajos. Algunas acciones tuvieron un rendimiento estable, inversiones fiables a largo plazo. Otras fueron volátiles, fluctuando con cada titular. Decidí vender por fases, para evitar hacer mucho ruido en el mercado. Primero vendí un lote de acciones de alto rendimiento y gané nada menos que $500,000. Cuando vi el nuevo saldo en mi cuenta bancaria, mi corazón se aceleró. Por primera vez en mi vida, estaba usando el dinero únicamente para mi propia felicidad. Ni para una casa, ni para un coche, ni para una boda. Esto fue para mí, para mi sueño. Durante los siguientes días, continué vendiendo en pequeñas cantidades, teniendo cuidado de evitar cualquier señal de alerta. Pasé horas investigando guías de viajes, reservando hoteles, comprobando opciones de transporte y marcando lugares pintorescos. La emoción me hizo sentir décadas más joven. «Te ves muy bien últimamente, mamá», comentó Mike durante la cena. «Quizás ya lo he aceptado todo». «La residencia de ancianos no suena tan mal después de todo», dije con una sonrisa forzada. «¡Qué alivio!». «Me preocupaba que te lo tomaras a mal», dijo, con genuina satisfacción. «Por cierto, pasaré pasado mañana para ayudarte a mudarte. Empieza a empacar lo que necesites». «Está bien. Estaré listo». Asentí con calma. Pero por dentro, estaba contando las horas. Solo 2 días más. Y entonces comenzaría la aventura más atrevida de mi vida. La noche antes de mudarme al asilo de ancianos, Mike vino a cenar conmigo. Podría ser la última vez que compartamos una comida en esta casa. «Mamá, ¿de verdad estás preparada para esto?», preguntó, pasándome una ración de comida salteada. «Estoy lista». «Ya empaqué casi todas mis cosas», respondí, observándolo atentamente, con una tormenta de emociones dentro de mí. Sería mentira decir que no sentí nada. Al fin y al cabo, era mi único hijo. Pero tampoco pude ignorar la decepción, la forma en que se distanció, la silenciosa eficiencia con la que planeó sacarme de mi propia vida. «Bien. Estaré aquí a primera hora de la mañana», dijo Mike, con la mirada fija en su plato, evitando la mía. Tal vez había culpa en él en alguna parte, enterrada demasiado profundamente para decirla en voz alta. «Mike», dije, dejando el tenedor, «¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto». «¿Qué opinas de la vida que he vivido?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Parpadeó y dejó el tenedor lentamente. «Has tenido una buena vida», dijo. «Siempre fuiste muy dedicada, a tu trabajo, a nuestra familia. Te asegurabas de que todo estuviera bien cuidado». «¿Y crees que me arrepiento de algo?». Él dudó. «Bueno, quizás no viajar más». «Papá y tú siempre fueron cuidadosos con el dinero». «La verdad es que no iban a ningún lado». Su respuesta tocó la fibra sensible. «Así que sí me vio». «Quizás no del todo, pero algo vio». «Sí», dije en voz baja. «Tu padre y yo siempre hablábamos de ver mundo. Pero lo posponíamos. Siempre era una razón más para ahorrar, una excusa más para esperar». Había un destello de algo en su expresión. «Arrepentimiento, tal vez». «Mamá, cuando te instales en la residencia, te llevaré a algún sitio. Viajaremos juntas». «¿En serio?», pregunté. «Claro. Podemos ir a ver algunas ciudades cercanas. Pasar un fin de semana allí». «Ciudades cercanas». No pude evitar sonreír, amargamente y en silencio. Él todavía no lo entiende. No quería otro viaje programado en la agenda de nadie. No quería hacer turismo en autobús. Quería sentirme vivo de nuevo. Movilizarme a mi manera. «Eso suena bien», dije, aunque sabía que era una promesa vacía, una que tal vez ni siquiera recordaría en un mes. Después de cenar, hizo una pequeña charla y se levantó para marcharse. «Duerme un poco, mamá».
Mañana madrugará. Lo haré. Conduce con cuidado. Lo acompañé hasta la puerta. Al ver su silueta desvanecerse en la noche, sentí un dolor extraño, un cóctel de tristeza, finalidad y tranquila resolución. Esta podría ser la última conversación normal que tengamos. Mañana todo cambiaría. Regresé a mi dormitorio y cogí mi teléfono. Chandler, mañana a las 8 de la mañana en la estación de tren. Todo listo, escribí. Respondió casi al instante, yo también estoy lista, Susie. Mañana empezamos nuestra nueva vida. Nuestra nueva vida. Esas palabras me hicieron estremecer. 71, y aún una oportunidad para algo nuevo. Entré al estudio e inicié sesión en mi cuenta de corretaje una última vez. Tras días de planificación minuciosa y ventas lentas, las acciones se habían agotado casi por completo. Ahora tenía $1 millón en efectivo en esa cuenta. Era una fortuna, más que suficiente para financiar nuestro viaje. Revisé 2 veces todo lo que necesitaba para la mañana: licencia de conducir, tarjetas bancarias, algunos cambios de ropa y una foto de Dan. Él venía conmigo a ver el mundo al que nunca llegó. Esa noche dormí más profundamente que en años. Quizás fue el peso de la decisión que se me quitó de encima. Quizás fue la emoción de finalmente hacer algo solo para mí. Fuera lo que fuese, se sentía paz. Y supe, en el fondo, que era el comienzo de algo que había esperado sentir toda mi vida. El cielo apenas comenzaba a clarear cuando me levanté de la cama. No encendí ninguna luz, simplemente caminé en silencio por la oscuridad, guardando mis últimas cosas de memoria. Cada objeto de la habitación guardaba un recuerdo de Dan y de la vida que construimos juntos. Pero esta mañana, estaba eligiendo algo más, mi propio futuro. Me acerqué a la computadora, me senté y tecleé. Al iluminarse la pantalla, los números de mi cuenta de inversiones me devolvieron la mirada, haciéndome latir el corazón con fuerza. A las 6 de la mañana ya había vendido mis últimas acciones. El número en la pantalla brillaba como un secreto: $1,2 millones. Me temblaban un poco las manos. Respiré hondo y cogí el teléfono. Chandler, estoy listo. Voy a la estación de tren. Su respuesta fue rápida: yo también estoy listo, Susie. ¿De verdad vamos a hacer esto? Se notaba que estaba nervioso. ¿Y quién podría culparlo? Esto no era poca cosa para ninguno de los dos. Chandler, si no lo hacemos ahora, puede que nunca tengamos otra oportunidad. Entonces seamos valientes, respondió. Me conmovió el corazón. Qué regalo tan especial, tener a alguien que me comprendía y me apoyaba sin reservas. Salí de casa en silencio, sin siquiera cerrar la puerta con fuerza. No quería despertar a los vecinos ni dejar rastro de mi paso. Mientras caminaba hacia la estación de tren, la primera luz del amanecer bañó mi rostro. A mis 71 años esta fue la huida más audaz de mi vida. Nadie sabía a dónde me dirigía. Nadie sabía qué estaba a punto de hacer. El miedo era real, pero también lo era la emoción. En el aeropuerto, la gente se arremolinaba a nuestro alrededor, viajeros de todo tipo, cada uno rumbo a un lugar nuevo, en busca de una versión diferente de la libertad. Me quedé cerca de la entrada, observando a la multitud. Susie. Una voz familiar me llamó detrás de mí. Me giré y vi a Chandler, vestido con ropa de viaje sencilla y con el rostro iluminado por una especie de alegría nerviosa. Viniste, dije. Nos quedamos allí, sonriéndonos el uno al otro, perdidos en un breve momento de energía juvenil que ninguno de los dos había sentido en años. Consigamos nuestras entradas, dije, deslizando mi mano en la suya. Caminamos juntos hacia el mostrador. 2 billetes para Islandia, por favor, le dije al asistente. ¿Puedo ver sus pasaportes? Se los entregamos. Al ingresar mi nombre en el sistema, algo se agitó en mi pecho. A partir de ese momento, nuestros movimientos dejarían un rastro. Tal vez en unas horas, Mike se daría cuenta de que me había ido. Quizás llamaría a la policía. Quizás buscaría por todas partes. ¿Y qué? Yo era un adulto legal,
capaz de tomar mis propias decisiones. Tenía todo el derecho a elegir cómo vivía. Su vuelo sale a las 10:30. Son las 8:20. Pueden esperar en la sala, dijo el auxiliar, entregándonos los billetes. Al sostener ese fino trozo de papel, sentí una oleada de excitación como nunca había sentido en años. Este pequeño billete contenía todo mi anhelo, de libertad, de vida, de algo más. En el salón encontramos un rincón tranquilo para sentarnos. Susie, todavía estoy un poco nervioso, dijo Chandler suavemente. Yo también. Pero sobre todo, estoy emocionada, dije, apretándole la mano. ¿Puedes creerlo? Vamos a Islandia. Vamos a ver la aurora boreal. Vamos a vivir. Nunca soñé que haría algo tan loco a mi edad, dijo entre risas. Pasaron los minutos. El salón se llenó de gente, parejas jóvenes, familias con niños pequeños, mochileros solitarios. Cada uno llevaba su propio sabor de anticipación. Y nosotros éramos solo dos viajeros esperanzados más en ese mar de rostros. A las 9:30 sonó mi teléfono. Era Mike. Miré a Chandler y luego apagué el teléfono sin responder. ¿Era ese tu hijo?, preguntó suavemente. Sí. Pero no voy a contestar esa llamada. Mi voz era firme. Una vez que lleguemos a Islandia y nos instalemos, le haré saber que estoy a salvo. ¿Crees que estará preocupado? Claro que sí. Pero ese es el precio de la libertad. Mis ojos estaban firmes y llenos de resolución. Si respondo ahora, me convencerá de lo contrario. Y entonces todo este sueño desaparecerá. Chandler asintió. Lo entendió. A veces hay que perder algo para ganarse a uno mismo. A las 10 de la mañana se inició el embarque. Embarque inmediato, pasajeros con destino a Reykjavik. Nos miramos el uno al otro. Ya era hora. Nos unimos a la creciente fila en la puerta. Cuando el escáner pitó, fue como si se rompiera un sello. Un nuevo capítulo comenzaba. Mientras caminábamos por la pasarela y veíamos el avión delante, mi pecho se hinchó de emoción. Susie, dijo Chandler con voz temblorosa, realmente lo logramos. Sí, susurré, apretándole la mano con fuerza. Lo hicimos. El avión despegó y la ciudad que estaba abajo se encogió entre las nubes. Y más adelante, un mundo desconocido que nos llama por nuestros nombres. En ese momento no éramos solo padres ancianos o jubilados sin personalidad. Éramos exploradores. Éramos libres. El avión estaba en silencio. Chandler y yo estábamos sentados cerca de la parte trasera, donde el zumbido de los motores amortiguaba el resto de la cabina. Ambos miramos por la ventana, observando las gruesas capas de nubes que pasaban en lentas e interminables olas. Durante mucho tiempo ninguno de los dos dijo una palabra. Entonces Chandler rompió el silencio. ¿Así se siente la libertad? Creo que sí, dije sin dejar de mirar el cielo. No recuerdo que el cielo haya estado nunca tan azul. Hubo una larga pausa antes de que Chandler se girara levemente y preguntara, ¿te arrepientes, Susie? Lo pensé. Decir que no me arrepiento sería mentir. Sé que esto preocupará a nuestras familias. No es poca cosa. Pero si tuviera que elegir de nuevo, aún así lo haría. ¿Por qué?, preguntó suavemente. Porque es la primera vez que hago algo solo para mí. Chandler se quedó en silencio, absorbiendo mis palabras. Era cierto. Nuestra generación fue criada para servir, para cuidar de los demás, para priorizar a la familia, para ser útiles, confiables y desinteresados. Rara vez, o nunca, elegimos la alegría o la libertad solo para nosotros. Y ahora, por fin, estábamos haciendo exactamente eso. Un poco mareado, le hice señas a una azafata y le pedí 2 copas de vino tinto. Chandler y yo brindamos en silencio, bebiendo mientras el mundo se movía a miles de metros bajo nosotros. Todo en ese momento parecía más nítido, más vívido. Susie, ¿te importaría decirme exactamente cuánto costó este viaje? Me sentiría mejor si lo supiera, dijo Chandler con tono despreocupado,
pero con la mirada seria. No tienes que preocuparte por eso, respondí con suavidad. Como dije, esto es culpa mía. Pero eso no me parece bien, insistió. No quiero que cargues con la carga sola. De acuerdo, dije, mirándolo a los ojos. Vacié toda mi cartera. Ahora tengo poco más de $1.000.000 en efectivo. Los ojos de Chandler se abrieron de par en par. ¿Tienes tanto? Sí. Dan y yo lo construimos a lo largo de toda una vida. Se suponía que algún día sería de Mike. Pero ahora, prefiero usarlo para vivir el sueño que Dan y yo nunca pudimos compartir. Eso es, mucho dinero, Susie. No puedo dejar que lo gastes en mí. Me incliné sobre la bandeja y tomé su mano. Chandler, escúchame. El dinero es solo un número hasta que le das un significado. Si se lo dejara todo a Mike, probablemente sería feliz. Pero para mí, no significaría nada. Pero si usamos ese dinero para viajar, para ver, sentir, reír, se convierte en algo real. Recuerdos. Alegría. Vida. ¿Qué crees que es más valioso? Los ojos de Chandler se suavizaron. Ahora lo entiendo, dijo en voz baja. De verdad que sí. Entonces, disfrutémoslo al máximo, dije, apretándole la mano. Sin culpa. Sin dudas. Trato hecho, sonrió. Por cierto, una vez que aterricemos, ¿qué es lo primero en nuestra lista? Investigué un poco, dijo, sacando su teléfono. Empezaremos con la aurora boreal, hay un lugar estupendo para verla a las afueras de la ciudad. Luego encontré una casa de huéspedes local que organiza cenas para viajeros. Y hay un bar de whisky en la ciudad que se dice que es legendario. Me reí entre dientes. Realmente has hecho tu tarea. Nos tomaremos nuestro tiempo, dijo. Sin prisas, sin plazos. Tenemos el lujo de tener tiempo y dinero. ¿Para qué apresurarnos? Asentí. Exactamente. Vamos a saborearlo. A media tarde, el avión aterrizó en Islandia. Cuando entramos al aeropuerto y vimos el llamativo cartel, Bienvenidos a Islandia, nos invadió una oleada de incredulidad y euforia. Lo logramos, susurré, sosteniendo el brazo de Chandler mientras caminábamos por la pasarela. El aire exterior era fresco y traía un fuerte aroma salado del mar. Incluso con la tenue luz del norte, podíamos distinguir los contornos de las montañas lejanas. Mañana veremos la verdadera aurora, dijo Chandler, con los ojos brillantes de anticipación. Sí. Mañana seremos verdaderos viajeros, dije, con el pecho agitado de emoción. Encontramos un hotel acogedor cerca del aeropuerto que parecía limpio y acogedor. 2 habitaciones, por favor, le dije en recepción. Viajábamos juntos, sí, pero todavía teníamos nuestros límites y yo quería respetarlos. ¿Puedo ver sus pasaportes? Entregamos nuestros documentos. Observé cómo nuestros nombres se ingresaban en el sistema, el momento del registro. Pero esta vez, no me importaba quién lo supiera. Estábamos aquí. Habíamos comenzado nuestro viaje. Cualquiera que fuera lo que viniera después, lo enfrentaríamos juntos, con valentía, con libertad y en nuestros propios términos. Temprano a la mañana siguiente, me desperté con los gritos bajos y salvajes de las gaviotas árticas que resonaban fuera de nuestra ventana. Había algo crudo e indómito en su sonido, mucho más dulce que las estridentes bocinas del tráfico de la ciudad. Descorrí las pesadas cortinas y me quedé allí, hipnotizado. Las calles de Reykjavik resplandecían bajo un cielo azul pálido con reflejos dorados. A lo lejos, las montañas nevadas se asomaban tenuemente entre la niebla matutina, y las casas de la costa parecían sacadas de un cuento de hadas, tranquilas, suaves, perfectas. Hasta mi corazón late más lento en este lugar, murmuré, como si me susurrara un secreto a mí mismo. Simplemente estando allí de pie, detrás del cristal, podía sentir la isla respirando con un ritmo propio. Después de lavar los platos, llamé a Chandler. Chandler, ¿estás despierto? Es hora de la aventura de hoy. Ya tengo mi parca puesta, respondió alegremente, como si fuera un niño listo para una excursión.
Nos reunimos en el comedor del hotel. El menú era puro encanto islandés, SKYR, pan de centeno denso, salmón curado y, para mí, lo más destacado, humeantes tazones de sopa de cordero caliente. Tranquilo, me reí. Tenemos mucho terreno por recorrer. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Chandler entre cucharadas de yogur. Pensé que empezaríamos con un rafting en el río Vita. Hace un tiempo perfecto, y leí que el cañón parece sacado de una leyenda vikinga. Suena increíble. Me encanta estar en el agua. Se limpió la boca y parecía genuinamente emocionado. Después de desayunar, llamamos a un taxi para ir al punto de partida. De camino, nos cruzamos con grupos de jóvenes mochileros apiñados alrededor de una gasolinera, ajustándose las correas del equipo y manipulando las tiendas de campaña. Tienen energía, dije mientras los observaba con una mezcla de asombro y diversión. Sí, sí. Pero, ¿en serio? Creo que ahora tenemos el mismo espíritu que ellos. Chandler me dio una palmadita en el hombro. Viajar realmente tiene una forma de hacernos olvidar los años. Al llegar, nos registramos y nos entregaron nuestro equipo. Una alegre guía nos recibió con una gran sonrisa. Ustedes dos son nuestros madrugadores. ¿Listos para sentir la magia del cañón? Por supuesto. ¿Cuál es nuestro barco? Pregunté. Esta es la edición cómoda con asientos con calefacción para nuestros invitados dorados, dijo con un guiño. Tenía un precio razonable y fue sorprendentemente considerado. Subimos felices, acomodándonos en asientos casi al frente. Con un rugido sordo, el motor arrancó y la balsa comenzó a deslizarse hacia el interior del cañón. La luz del sol estival islandés era suave y limpia, bañando el mundo con una claridad que parecía casi de otro mundo. Los acantilados volcánicos se alzaban como esculturas antiguas a ambos lados, cubiertos de musgo y salpicados de flores silvestres que se habían abierto paso entre las grietas de la roca. Esto no parece real, susurró Chandler con los ojos muy abiertos. Solo pude asentir. Los acantilados, moldeados por el tiempo, el viento y el fuego, eran más poderosos de lo que cualquier foto podría capturar. Cogí mi teléfono para tomar una fotografía y luego hice una pausa. No puedes capturarlo, ¿verdad?, dijo Chandler mirándome. No, dije en voz baja. Hay que estar aquí para sentir la respiración de la tierra. Nos sonreímos, guardamos nuestros teléfonos y dejamos que el momento se prolongara. A mitad del viaje, paramos en una cascada escondida. El guía nos acompañó a tierra para almorzar junto a una pequeña cabaña escondida contra el acantilado. Solo había unas pocas mesas, suficientes para nuestro pequeño grupo. Pedimos estofado de cordero, trucha a la sartén y pan flatcaca tradicional. Dios, esta trucha es mejor que cualquier otra que haya probado en Seattle, dijo Chandler. Y esta sopa podría curar la ansiedad, respondí con una sonrisa. Después de almorzar, continuamos el viaje. Al adentrarnos en la parte más estrecha del cañón, los acantilados parecían inclinarse, formando una franja de cielo. La luz del sol se filtraba entre las nubes como una lluvia de polvo plateado. ¿Crees que a Dan le habría gustado este lugar?, preguntó Chandler. Me congelé por un segundo, luego respiré lenta y constantemente. Le habría encantado. Siempre se sentía en paz con la naturaleza. Ahora estoy aquí para él. Mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Estaría orgulloso de ti, dijo Chandler suavemente. Al final del cañón, nos detuvimos para ver una formación rocosa conocida como Orseadri, llamada así por las formas ocultas en la piedra volcánica. ¿Cuántos caballos puedes ver?, preguntó nuestro guía. Estudiamos las crestas con atención. Algunas eran nítidas y evidentes, otras más suaves, como nubes a la deriva. 5, supuso Chandler. 7, dije con una sonrisa orgullosa. Dicen que el sabio puede ver el 9, añadió el guía con un guiño. Entonces estuve cerca, rió Chandler, dándome un codazo juguetón. Tú ganas. Yo también me reí, profundamente, con libertad. Hacía tanto tiempo que no reía así. El viaje de 4 horas se nos pasó volando. Cuando volvimos a tierra firme,
ninguno de los dos estaba listo para que terminara. Fue increíble, dijo Chandler, aún recuperando el aliento. Uno de los mejores días de mi vida, dije suavemente. Encontramos un café cercano y nos acomodamos, tomando café mientras los recuerdos del día nos invadían como lo había hecho el río. Gracias, Chandler, dije, mirándolo a los ojos. Si no fuera por ti, nunca habría tenido el valor de hacer esto. No, Susie. Gracias. Me devolviste un trocito de vida que creía haber perdido. Sus ojos brillaban con silenciosa gratitud. Dos almas mayores, sentadas juntas en un café extranjero, envueltas en nada más que comprensión y compañerismo. Sin presión, sin expectativas, solo la simple calidez de saber que alguien te comprende. Por la tarde regresamos al hotel, exhaustos y contentos. Sabía que era el momento. Cogí mi teléfono y miré la pantalla. Era hora de llamar a Mike. Merecía oír mi voz, saber que estaba a salvo. Porque, pasara lo que pasara, la sangre seguía importando. De regreso a la habitación del hotel, tomé mi teléfono y vi más de una docena de llamadas perdidas. Algunos eran de Mike. Otros eran números desconocidos, probablemente de la policía o de alguna agencia con la que había contactado. Ahora estaba claro, Mike estaba realmente presa del pánico. Quizás incluso presentó una denuncia por desaparición. Respiré profundamente y marqué su número. Contestó al primer timbre. Mamá. ¿Dónde demonios te has metido? Me he vuelto loca. Su voz era una mezcla de pánico y rabia. Estoy bien, Mike. No te preocupes. Intenté mantener mi voz tranquila y mesurada. ¿Cómo que estás bien? ¿Se suponía que te mudarías hoy al centro de acogida y desapareciste? Pensé que te había pasado algo. Llamé a la policía. No desaparecí. Solo me fui de viaje. ¿Un viaje? ¿Solo? ¿Dónde estás? Estoy en Islandia. Estoy aquí con un viejo amigo. ¿Islandia? ¿Estás loca? Tienes 71 años, mamá. No puedes irte a otro país como una adolescente. Tranquilo, Mike. No voy a volver a casa. Al menos no ahora. ¿Es una estafa? ¿Te convencieron? Nadie me convenció de nada. Fue mi decisión. ¿Tu decisión? Eres mayor, mamá. No deberías tomar decisiones así sola. Sus palabras fueron muy duras. Así que esto fue lo que realmente pensó de mí. Mike, puede que sea viejo, pero aún puedo pensar por mí mismo. Todavía tengo derecho a tomar decisiones. Hago esto por ti, mamá. El centro cuenta con personal capacitado. Personas de tu edad. Es seguro. No puedes andar por el mundo así como así. No estoy solo. Te lo dije, estoy con un amigo. ¿Qué clase de amigo? ¿Es un hombre? ¿Se están aprovechando de ti? Su tono se volvió acusador y sentí que algo se rompía. Mike, ¿de verdad me tienes tan mal? ¿De verdad crees que soy un viejo senil esperando ser estafado? No quise decir eso. Solo me preocupa tu seguridad. ¿Quieres saber la verdad? Dije en voz baja pero firme. Me he preocupado por todos los demás toda mi vida. Por ti, por tu padre, por tus necesidades, por tu comodidad. Y ahora, por una vez, pienso en mí. ¿De verdad está tan mal? Hubo una pausa. Lo entiendo, mamá, de verdad, pero esto es una imprudencia. Deberías habérmelo dicho. Podríamos haber planeado algo juntos. Si te lo hubiera dicho, ¿me habrías dejado ir? Él se quedó en silencio. Ya lo tenías todo planeado, continué. Se suponía que me iban a mover como a un mueble. ¿Qué margen de negociación tenía? Mamá, por favor. Hablemos de esto en persona. Dime dónde estás. Iré a verte. No, dije con suavidad. Ahora no. Necesito este tiempo.
Te llamaré con regularidad, pero no me molestes. No intentes detenerme. Pero. Sin peros, Mike. Es mi decisión. Respiré hondo y añadí, tengo 71 años. No sé cuántos buenos años me quedan. No voy a malgastarlos viviendo según el plan de otro. Se quedó callado un momento. De repente, una risa amarga. ¿Y qué? ¿Vas a gastar todos tus ahorros en una crisis de la mediana edad a los 70? Sé exactamente lo que estoy haciendo. Papá y tú siempre tuvieron esas inversiones. Si tuvieras la mente clara, me habrías transferido ese dinero. Annie y yo podríamos asegurarnos de que esté a salvo, de que tú estés a salvo. Mi corazón se hundió. ¿De verdad se trata de mí, Mike? ¿O es por el dinero? No se trata de dinero. Se trata de seguridad. No. Se trata de control. Él no respondió. Ya he tomado medidas, dije. ¿Qué clase de arreglos? Preguntó con voz tensa. ¿Dónde está el dinero, mamá? ¿A quién se lo diste? No se lo di a nadie. Creé un fideicomiso. Y ya no eres el beneficiario. Silencio. Entonces, explotó. ¿Estás loco? Ese dinero es mío. No puedes cambiarlo así como así. Te equivocas, dije con serenidad. Ese dinero es fruto de décadas de trabajo duro. Tu padre y yo lo construimos juntos. Estaba destinado a ti, cuando creí que lo honrarías. Cuando creí que me respetabas. Esto es una locura. Te arrepentirás. Quizás, dije con voz tranquila. Pero prefiero arrepentirme de haber vivido que de no haberlo intentado. Entonces no esperes volver. Ya no esperes que haya un lugar para ti aquí. Sonreí con amargura. Mike, cerraste esa puerta mucho antes de que me fuera. Mamá. Adiós, Mike. Espero que encuentres tu propio camino. Sin mi mapa, sin mi billetera. Terminé la llamada, puse mi teléfono en modo avión y me hundí lentamente en la silla junto a la ventana. Las lágrimas rodaron silenciosamente por mis mejillas. Pero mis manos no temblaban. Cuando Chandler llamó suavemente a mi puerta, ya me había lavado la cara y me había puesto el abrigo azul marino que había empacado para el viaje. Mi cabello aún estaba húmedo. La mujer que me miraba desde el espejo parecía más delgada que hace unos años, pero tenía la mirada clara y la mandíbula apretada con determinación. Abrí la puerta. Chandler se detuvo en seco en el momento en que me vio. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Asentí. Luego negué con la cabeza. Acabo de pelearme con mi hijo. No insistió. En cambio, me ofreció una taza de café caliente. ¿Quieres hablar de ello? Miré la taza en mi mano, el vapor que subía y se cernía sobre mi cara. En ese momento, dijo más que cualquier palabra de consuelo. Me dijo que le transfiriera todo mi dinero, dije en voz baja. Dijo que lo guardaría a buen recaudo. Dijo que le preocupaba que me estafaran. ¿Qué hiciste?, preguntó Chandler. Configuré un fideicomiso. Hace 3 semanas, respondí, sentándome en el borde de la cama. Le conté todo. Como contraté a un abogado local y me coordiné remotamente con un asesor financiero. Cada centavo se depositó en un fideicomiso de uso restringido. El dinero solo podía usarse para mis gastos de manutención, viajes y atención médica durante mi vida, y más tarde, para financiar una fundación que diseñé para apoyar a mujeres mayores como yo, mujeres que se habían visto agobiadas por las expectativas familiares y que intentaban reconstruir sus vidas. Las condiciones son clarísimas, dije. Mi familia inmediata está explícitamente excluida de ser beneficiaria. Legalmente, el dinero ya no forma parte de ningún patrimonio hereditario. Chandler me miró con los ojos abiertos y llenos de silenciosa admiración. ¿Alguna vez pensaste que Mike podría demandarte? ¿Alegando capacidad disminuida e intentando que se anule el fideicomiso? Tuve. Mi médico ya me hizo una evaluación cognitiva completa.
La presenté y la certifiqué como parte del fideicomiso. Si intenta algo, le entregaré un estudio de caso civil sobre hijos que no lograron refutar su competencia mental en el tribunal. Chandler silbó levemente. ¿De verdad que pensaste en todo? A la mañana siguiente, el sol se filtraba suavemente en el patio del hotel. La brisa marina era suave y olía a sal. Me senté en el pequeño escritorio de madera de mi habitación, abrí mi libreta y le escribí una carta a Mike. Micro. Sé que todavía estás enojado. Probablemente te sientas traicionada. ¿Crees que he abandonado a la familia? ¿Crees que he dejado de ser la madre que recuerdas, la obediente, la responsable, la que siempre ahorraba para ti? Quizás tengas razón. He cambiado. Pero quiero que sepas algo, finalmente me he vuelto completo. No soy solo tu mamá. No soy solo la mujer que espera en la cocina o que se mueve silenciosamente en tu vida. Yo soy Susie. De pequeño, soñaba con abrir una panadería. Quería despertar